Sindicato Argentino de Docentes Privados, lo que conocemos como SADOP, vocal en la CGT. Marina, buenos días. Florencia Halfon te saluda. ¿Cómo te va? Buenos días, Florencia. Muy bien. Gracias por atendernos. No, al contrario. Para empezar, ¿es cierto lo que el gobierno traslada, que el secretario de Educación, Carlos Torrendel, dijo que no se va a retomar el Fondo Nacional de Incentivo Docente, pero sí el Fondo Compensador? Sí, efectivamente, o sea, el gobierno, a través en la persona del secretario de Educación Nacional, ha manifestado claramente la decisión legal, así lo dijo, del gobierno nacional de no continuar con el FONID. Uh-huh. Pero bueno, esto es muy importante de subrayar porque el FONID es parte integrante del salario de las y los trabajadores. Son, digamos, para decirlo rápido y claro, 28.700 pesos que van al bolsillo de los compañeros y de las compañeras, que a partir de esta decisión del gobierno no van a ser percibidos. Y además integran en el concepto, digamos, el concepto FONID para el fondo compensador aparece integrado dentro de los 250.000 pesos que son el salario mínimo inicial garantizado. Entonces, también está como muy raro esto de que se va a sostener el fondo compensador cuando en realidad uno de los ítems que componen ese piso salarial se está manifestando claramente que no va a seguir siendo abonado desde el gobierno nacional. Claro, o sea, ya les van a descontar, o bueno, ya les vienen contando, pero los docentes van a pasar a ganar 28.700 pesos menos, y en todo caso el fondo compensador será para compensar este piso mínimo que se acuerde en estas reuniones. Está bien, pero no hay ninguna discusión y ningún planteo tampoco en referencia al piso mínimo. No hubo ayer ninguna oferta. Estamos plantados en 250.000 pesos de diciembre, bueno, con casi un 50% de inflación desde que se empezó a percibir esos 250.000 para acá. Y bueno, y claramente ayer de parte del gobierno nacional no hubo no solamente ninguna oferta, sino que se pasó a un cuarto intermedio para la semana que viene, planteándose que los gobernadores y a través de los ministros de Educación deben traer una propuesta para que esa propuesta sea discutida, consensuada, etcétera, digamos, con un claro corrimiento del rol esencial del Estado Nacional en el sostenimiento del sistema educativo como garante de la educación de todas y todos los argentinos, ¿no? Y esto también yo lo quiero subrayar porque fue también el secretario de Trabajo ayer el que manifestó que para ellos no existe una paritaria nacional docente, sino un ámbito de fijación de salario, aún referenciándose y aún abriendo el ámbito en el marco del artículo 10 de la Ley de Financiamiento, que justamente lo que establece es el marco referencial de debate del ámbito paritario, donde claramente está dispuesto que no solo se discute salario, se discute calendario escolar, se discuten condiciones de medio ambiente de trabajo. Entonces, bueno, y además sumarte que quienes están presentes en representación del Consejo Federal de Educación, las distintas provincias, los ministros de las provincias presentes que hablaron en representación de sus provincias, pero también de sus regiones, también fue unánime el pedido al gobierno nacional que defina, bueno, cuáles son los fondos que van a remitir a las provincias, porque tampoco se puede terminar de cerrar las discusiones salariales en los territorios, porque siempre el salario docente hace más de 20 años se compone, digamos, de ese debate y de esa discusión en el territorio, pero también de lo que se acuerda en la paritaria nacional. Hola, Marina, ¿cómo te va? Nico Fiorentino te saluda. Pienso en esto de garantizar la continuidad del fondo compensador, no del fondo de incentivo docente, y es que ¿qué sentido tiene la garantía, la continuidad del fondo compensador si no hay una actualización del salario mínimo a nivel nacional, que es el que se toma, corregime vos, pero que es el que se toma como referencia para saber cuánto hay que compensar a algunas provincias para que garanticen ese salario mínimo? Bueno, es bastante complejo, sí, tal cual, porque, digamos,
Todavía no hay una oferta sobre ese salario mínimo. Hoy el salario mínimo garantizado son 250.000 pesos. ¿Y cuánto está pidiendo Se los debiera sindicatos docentes? garantizar. En realidad, ni siquiera nosotros nos hemos, digamos, planteado en la mesa Ujú. digamos, un monto concreto. Lo que sí hemos definido que mínimamente tenemos que ajustar por inflación y para eso tenemos que tener en cuenta casi un 50% inflacionario de los meses de diciembre y enero. Bueno, y ahora habrá que ver qué es lo que se establece para febrero. Lo que pasa que digo que también acá es importante subrayar algo. Nosotros hace muchos años que a principio de febrero se discute en la paritaria nacional el piso salarial que Ujú. después va a abrir y va a generar durante todo el mes de febrero la posibilidad Las de que paritarias en las provinciales. paritarias de los Ujú. territorios, en las provincias, se terminen de completar estos debates. La realidad es que hoy muchos de esos debates siguen abiertos, que no hay cierre y que, digamos, los docentes han empezado las clases y se están empezando las clases sin tener ninguna garantía sobre salario. Pero también decir que no estamos hablando de salario. También hay muchísimas dudas y no hay una referencia específica a otros fondos que se envían a las provincias que tienen que ver con el sistema educativo, que tienen que ver con formación, con capacitación, con mantenimiento de las estructuras edilicias. Bueno, hay muchos, la quinta hora, digamos Ujú. que eso también es todo un tema en debate. Entonces, todas esas cuestiones, digamos, también hoy están por lo menos con un signo de pregunta. Digamos, ya Y, tenemos un no concreto que es no va más el FONID, de acuerdo al Estado Nacional, pero también hay innumerables preguntas. Y con respecto al fondo compensador, también hay que decirlo, el fondo compensador hoy se le aplica a muy pocas provincias claro. que son las que no pueden llegar al piso garantizado. Ujú. Por lo tanto, en una cuestión de dinero, también es un ajuste porque es muy poco el monto del fondo compensador comparado con lo que significa el FONID que llega a todas y todos los Ujú. trabajadores de todo el país. Y en este contexto de ni siquiera una propuesta de carácter de actualización salarial, frente a la negativa ya blanqueada de eliminación o suspensión o no prórroga, llamémoslo como quisieran, del FONID y la postergación de la continuidad de este cuarto intermedio, ¿existe la posibilidad de que haya algún tipo de medida de fuerza? Sí, totalmente. Es más, incluso ayer hicimos mucho esfuerzo en la mesa de negociación, que fue una mesa larga, una conversación medio de sordos, digamos, ahí no había un diálogo posible, porque para que haya diálogo, bueno, ayer había que poner arriba de la mesa cómo iban a resolver el envío de fondos a las provincias y Ujú. empezar a discutir de acá para adelante, y nada de eso sucedió en las más de 2 horas de reunión. Y se le explicitó al gobierno que, bueno, no nos están dejando otra posibilidad, digamos, que emprender un plan de lucha que va a incluir seguramente un paro nacional, pero digamos que no se agota en eso, que es un camino a desarrollar, porque la verdad es que nosotros tenemos a los compañeros con salarios mínimos hoy por debajo de lo que significan las canastas para mantenerse digamos, dentro de la línea de pobreza, y bueno, y esto es algo que no podemos nosotros dejar de atender. Así que sí, hoy a la tarde los gremios, los 4 sindicatos que estamos en la paritaria y que somos parte de CGT, nos vamos a reunir en una conferencia de prensa. Vamos a expresar cuáles son las próximas acciones a seguir. Que el plan es que sea antes de la reunión del martes que viene. Bueno, eso está en debate. Ah, Eso está en debate, está todo en debate. Digamos, hay poca expectativa en referencia a la reunión. mm. Por la dinámica que en realidad se está planteando, donde, bueno, está claro que es un avance en esta conceptualización de la descentralización, digamos, de profundizar
ayer se dijo también en la mesa, de profundizar una lógica imperante en los 90 y dejar que las provincias, se arreglen como puedan. Claro, que además es una mesa que habían pedido hace mucho tiempo y que suele darse un poco antes para poder hablar de todas estas cosas, pero tengo entendido, por lo menos en la versión del gobierno, por lo menos lo que me dicen a mí, es que sí tienen un plan de invertir, ellos dicen reorientar los fondos, en políticas que ellos llaman vinculadas a aprendizajes efectivos. Por ejemplo, el Plan Nacional de Alfabetización y el Sistema de Información Escolar. ¿Nos puedes dar precisiones sobre esto? Mira, no te puedo dar precisiones porque todo lo que dijeron en la reunión es esto que vos estás diciendo. Pusieron ese título bastante rimbombante, pero eso también es una falacia, porque no se trata de reorientar los fondos que le están quitando al salario de los trabajadores. Sí, claro. Seamos concretos en esto. Hace más de 20 años que se cobra de manera ininterrumpida, digamos, no importa el color político del gobierno de turno, como parte integrante del salario docente, el FONID. Y también es importante subrayar algo que nos decía hace unos días, creo que de CETERA nos decían que una parte del salario docente lo paga la nación no para compensar a las provincias, que digo, por fuera del fondo compensador, una parte del salario, esto que vos estás describiendo del FONID, lo paga la nación porque le corresponde a la nación. O sea, le van a bajar los sueldos a los docentes, no es que ahora hay que ver si lo absorben las provincias. No, tal cual, esto es así. O sea, cualquier provincia que decida hacer un esfuerzo, en todo caso estará dando un aumento salarial específico, pero lo que se está perdiendo, esto hay que decirlo con todas las letras, es parte del salario que, yo lo decía hace un ratito, en coincidencia con lo que vos estás diciendo, el salario docente hoy se integra con sumas provinciales y las que manda el gobierno nacional a través del FONID. Y el gobierno nacional decidió no mandarlas más. Es Marina Jáuregui Berry, secretaria general del Sindicato Argentino de Docentes Privados, vocal en la CGT. Gracias, Marina, por habernos atendido. No, al contrario, gracias a ustedes, que tengan buen día. Igualmente, un abrazo. 15 minutos para